Chile, porque realmente ya nos están diciendo que son 4 personas fallecidas, 1.142 contagiados. Y tenemos al colega Ignacio Oliva de nuestro grupo de red de Albavisión. Hacemos contacto siempre, ya sea con México, con los 5 países en Centroamérica, en donde tenemos estaciones también de radio y de televisión. Hacemos con Paraguay, hacemos con Ecuador, con Perú, y en este momento que estamos en comunicación con Chile. Ignacio Oliva, y son las 8, es decir, las 10 de la mañana con 49 minutos. Ignacio, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el ingeniero don Pedro Barquero, está con nosotros vía Sky en este momento, así que vamos a oficializar los datos. Si tiene alguna consulta en el campo económico, es muy importante las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Sebastián Piñera en este momento y que podrían probablemente ayudarnos. El ingeniero Barquero es una persona en el campo económico muy influyente y sus comentarios y sus opiniones son bastante escuchadas por la generalidad del pueblo hondureño. Ignacio, muy buenos días ahí en Santiago, y es un placer tenerle también en esta comunicación la mañana de hoy. Adelante. Hola Jorge, hola a todos allá en Honduras. Así es, nos encontramos acá en el Palacio de la Moneda, específicamente en el Patio de los Naranjos, donde hace un par de segundos atrás fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien entregó una cifra actualizada de la situación en nuestro país por el coronavirus. Son 164 casos nuevos en comparación al día de ayer, un total de 1.306 personas que están infectadas por el COVID-19 y que lamentablemente tenemos que ya confirmar a la 4ª persona fallecida en la región del Biobío. Era un hombre de 80 años quien también padecía enfermedades de base como Alzheimer y otras enfermedades que lamentablemente, sumado a el coronavirus, terminaron por quitarle la vida en un centro asistencial. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en nuestro país en situación al COVID-19? Y a poco se empiezan a tomar medidas un poco más drásticas para las ciudades y de esta manera ir disminuyendo la cantidad de personas en las calles. Se fue el ministro de Salud también el día de ayer en otra conferencia de prensa quien señaló hechos o acciones para acá, para la región metropolitana, la ciudad más grande de nuestro país y la que alberga una gran cantidad de personas y, ojo, la que también alberga la mayor cantidad de contagiados. Alrededor de 500 personas padecen esta enfermedad en esta región, en la capital de Santiago. Se acordonó la ciudad, se van a colocar barreras sanitarias en todos los ingresos del Gran Santiago, en las autopistas específicamente, para ir controlando la cantidad de personas y controlando el estado de salud de esas personas cuando ingresan o cuando salen de la ciudad. Y también se decidió decretar cuarentena total a 7 comunas de la región metropolitana. Hablamos de la comuna de Lo Barnechea, comuna de Vitacura, comuna de Las Condes, la comuna de Providencia, la comuna de Ñuñoa, la comuna de Independencia y también la comuna de Santiago. Son estas 7 comunas las que están con cuarentena total, que parte hoy a eso de las 22 horas. ¿Qué significa esto? Que las personas no van a poder salir de sus casas por una duración aproximadamente de cerca de 7 días, prorrogable en el tiempo, de acuerdo a la situación que se esté viendo. ¿Y por qué se decide realizar esta situación? Porque son esas comunas, específicamente las del sector oriente de Santiago, las que albergan la mayor cantidad de personas contagiadas. Entonces, lo que se quiere realizar es disminuir la cantidad de gente que vaya transitando por esos sectores. No van a poder ir a trabajar, no van a poder ir a centros comerciales, eso ya se había decretado anteriormente, pero se quiere intentar disminuir. Solo las personas del área de la salud y viendo salvoconductos o permisos especiales temporales a la Carabineros de Chile se va a poder salir a realizar compras a supermercados, por ejemplo, para comprar bienes indispensables, o también a farmacias, o también realizar visitas a médicos que estaban programadas por esos días. Todas esas situaciones se tienen que estar solicitando a las entidades del personal policial para poder pedir estos permisos y de esta manera poder entregar estas facilidades a las personas para poder movilizarse, porque si se fiscaliza y se pilla a una persona en las calles sin estas recomendaciones o sin este permiso, se va a poder incluso pasar multas que llegan hasta los 50 millones de pesos o incluso penas recluidas de libertad, penas de cárcel debido a la situación y estas
todas medidas se tienen que ir informando poco a poco acá en nuestro país. Ayer hubo mucha confusión bajo esto porque no se decretó una cuarentena en toda la región metropolitana, sino en estas 7 comunas. Son cerca de 21 comunas en esta región las que están prácticamente juntas y no todas tienen esta cuarentena total. Entonces había mucha duda, muchas preguntas por parte de la comunidad a cómo iba a ser todo este trabajo que se va a prolongar por 7 días acá en esta cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana, Jorge. Bueno, Ignacio, realmente es impresionante porque ayer cuando EFER hablaba con ustedes, 222 nuevos casos del coronavirus, pero ya hoy en la conferencia de prensa que ha anunciado el ministro, más de 100, sumado a 1.306 y 4 personas muertas. El ingeniero Pedro Barquero, como les decía, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Está también en este momento vía Skype desde San Pedro Sula con nosotros en la entrevista aquí que siempre manejamos por la mañana en Hola Honduras. Ingeniero, bien, pues por su liderazgo acá en el país, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna opinión en relación a lo que está tomando el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Piñera en Chile? Y que usted, por ejemplo, quisiera en este momento en el enlace que hacemos hasta Santiago con Ignacio y con usted ahí en San Pedro Sula. Ingeniero. Sí, gracias Jorge, gracias Ignacio. Yo creo que hay 2 cosas que me llaman la atención de lo que estaba diciendo Ignacio. Número 1, si te fijas, la persona fallecida es un adulto mayor que ya tenía otros padecimientos. Eso refuerza lo que platicábamos hace unos minutos, que tenemos que ser responsables, las personas que tienen en su casa adultos mayores, de no exponerse porque después pueden infectar a su adulto mayor y puede perder la vida porque es precisamente el segmento poblacional más delicado en cuanto a este virus. Y segundo, me llamó la atención también que la restricción de movilidad viene acompañada de multas y de la posibilidad de ir a la cárcel. O sea, miren cómo se está manejando este tema en otros países, o sea, la seriedad con la que se está tocando este tema, y nosotros debemos de tomar conciencia, porque esa seriedad y esa severidad con la que está ocurriendo la restricción de movilidad en otros países es por la gravedad del problema del virus. Entonces, esas medidas que están tomando otros países son las que nos tienen que servir como lección a nosotros para entender lo grave y lo delicado que es este virus, y que sigamos entonces las instrucciones de quedarnos en nuestras casas y no estarnos exponiendo a nuestros seres queridos. Bueno, Ignacio. Sí, 2 situaciones. Las 4 personas fallecidas en nuestro país, como bien lo decía, allá son personas que eran personas adulto mayor, que ya tenían enfermedades de base, la última tenía Alzheimer, otras personas incluso tenían cáncer. Que ya se encontraban muy grave de salud, y al contraer este virus, lamentablemente todo esto se empeoró y terminaron falleciendo. Es por eso el llamado que se hace a que el enfermarse uno con COVID-19, a lo mejor una persona como yo, que es joven, no va a fallecer por este virus. Sin embargo, el ambiente, el entorno, mis propios abuelos o los abuelos de mis amigos se pueden infectar con esta situación y les puede ser muy complejo. Es por eso que el llamado es a la cuarentena total, a no salir de sus casas, a realizar este aislamiento social. No porque uno no quiera salir de sus casas, por ejemplo, a pasear al perro, que eran muchas dudas que tenía la gente ahora por esa situación de las cuarentenas en las comunas que yo les mencionaba, sino porque así poco a poco se va disminuyendo el virus y poco a poco se va disminuyendo también las personas que lo contraen, que ya en nuestro país, como les comentaba, son 1.306 a lo largo del país, y las cifras que las estadísticas dan que ya deberíamos haber ido cerca de los 2.000, entonces ha intentado reducir un poco esta cifra bastante por todas estas medidas que se están tomando. Y claro, y lo último, por la situación de estas personas que a lo mejor se les ven en la calle sin este salvoconducto o sin este permiso temporal para poder desplazarse por la vía pública. Las multas son muy altas, de mucho dinero. 50 millones de pesos para nosotros es mucho dinero, y también incluso penas privativas de libertad que podían llevar a las personas a estar en la cárcel debido a faltar en este sentido, a burlar la cuarentena que se les había exigido a estas personas por estar como posibles personas que poseen el virus o una persona que ya tiene el virus COVID-19. Entonces son medidas bastante estrictas que se están tomando para poder de esta manera ir disminuyendo la brecha de personas infectadas
y aplanar la curva, que es lo que se dice acá, que la curva de personas infectadas no siga creciendo, sino que se aplana en el trayecto del tiempo, en los meses que siguen, para de esta manera no ir saturando los centros asistenciales de salud y que no tengamos que lamentablemente decidir quién vive o quién muere. Sí. Finalmente, Ignacio, agradeciéndole por supuesto esta comunicación y regresar con el ingeniero Barquero en San Pedro Sula. ¿Cómo ha reaccionado la población chilena ante estas medidas del presidente Piñera? 1 y 2, en los últimos meses había enfrentado él bastantes manifestaciones en la calle, protestas en contra de su gobierno. ¿Cómo está, número 1, la reacción de la gente ante la pandemia, ante estos incrementos de los casos de coronavirus? Y 2, la reacción de la oposición, por ejemplo, de la gente que había salido a las calles a manifestarse en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí, en nuestro país el 18 de octubre vimos una crisis, una revolución prácticamente en las calles. Son cientos y miles de personas quienes salieron a protestar por los derechos que exigían, tanto de salud, de educación, etcétera. Y con esta situación del coronavirus esto prácticamente se adormeció. Todos los viernes en nuestro país había manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, que era el punto álgido, el punto cero de todo este estallido social. Y el viernes pasado fue bastante curioso la imagen de que no habían personas. No salieron a las calles, se han decidido guardar, sí se ve mucha gente en las calles, menos que lo normal, pero poco a poco con estas medidas restrictivas que estaban siendo exigidas hace mucho tiempo por entidades, por ejemplo, como el Colegio Médico, que pedían el lockdown, que se le denomina, o el cierre de ciudades, solicitaban que la gente no saliera de sus casas porque era muy peligroso el contacto social, el virus se propagaba muy rápido. Entonces, la primera pregunta que me realizabas tú, hay que decir que poco a poco ha ido acostumbrándose la gente a no salir. Es una situación igual que es bastante compleja, nadie está acostumbrado a realizar estas acciones en un país, prácticamente cerrar los centros comerciales, cerrar los restaurantes, cerrar los malls, cerrar los cines, todo cerrado, y cuesta acostumbrarse a eso, pero poco a poco se ha realizado. Se activó la acción del teletrabajo para las personas que pueden realizar su trabajo desde sus casas. Se ha podido realizar esa acción por parte de muchas personas que han decidido no salir hacia sus lugares de trabajo y realizar lo mismo, o lo que pueden, desde sus casas. Y con la última pregunta que me realizabas del estallido social que se vivió en Chile, se ha adormecido por el coronavirus. La gente ha tomado conciencia, hasta el momento no han habido protestas desde que ya se activaron todos los trabajos para poder combatir el virus acá en nuestro país, y de esa manera poco a poco se ha disminuido todo este estallido social, lo que no quiere decir que ya cuando termine todo esto del coronavirus esto no vaya a volver a retomarse. Lo que se dice en redes sociales es que sí, estamos dormidos, pero cuando esto termine vamos a volver a salir a manifestarnos, y eso es lo que se dice, porque prefieren cuidarse a ellos y cuidar también a sus familias, a lamentar las situaciones como que las que están ocurriendo en Italia, las que están ocurriendo en España, donde los muertos se cuentan por cientos día a día. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Ahí son, entiendo, las 11, bueno, 11, 1 minuto, 11 de la mañana, ahí en Santiago. Sí, son las 11:02 y en un par de minutos más acá en el Palacio de la Moneda van a hablar tanto la vocera de gobierno como la subsecretaria de Prevención del Delito, donde nos van a poder detallar todo lo relacionado al movimiento de personas para estas 7 comunas, donde hay muchas dudas, como yo les comentaba al comienzo de este despacho, de si me puedo mover o no me puedo mover, cuándo puedo salir, en qué condiciones puedo salir, bajo qué condiciones, cuánto tiempo. Todo eso se va a poder resolver en un par de minutos más. Buenos días y muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ignacio Oliva desde Santiago de Chile, el Palacio de la Moneda, en donde se han dado